Hola, hola, espero que estés bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto la mía como la tuya y del mundo entero. Entonces, estamos en la semana 35, día 3. Estimamos la duración de los hechos en décadas y siglos, ¿no? El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del bicentenario. Bien, en la actividad anterior leíste textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la actividad. La actividad es estimamos la duración de los hechos en décadas y siglos. El área es matemática, la competencia resuelve problemas de cantidad. El propósito. Hoy resolverás problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas, siglos como unidades de medida para ir conociendo lo acontecido durante los años transcurridos después de la independencia. Nuestra meta. Resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas, siglos como unidades de medida. Bien, entonces, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? ¿No? ¿Qué vamos a esperar? Que representes, entonces tú dirás, representar diversas fechas en una recta numérica. Elegir y resolver la operación que permite responder la pregunta del problema. Explicar por qué elegiste la operación que permite responder la pregunta del problema. Explicar la relación entre años, décadas y siglos. Bien, vamos a leer y comprender el problema. Bianca es un estudiante de quinto grado y ha investigado que César Vallejo fue un poeta y escritor peruano, reconocido a nivel mundial. Nació en La Libertad el 16 de marzo de 1892 y falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Ella desea saber cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha. ¿No? Entonces, vas a expresar las respuestas utilizando los años, las décadas, los siglos como unidades de medida. A resolver el problema y responder estas preguntas. ¿Qué nos pide resolver el problema? A ver, ¿qué nos pide? Nos pide dos cosas, ¿no? Dos cosas. Una de ellas es ¿cuántos años vivió César Vallejo? La otra es que nos pide cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha. Entonces, esas dos preguntas nos pide el problema para poder resolver. ¿Cómo lo resolverías el problema? A ver, ¿cómo lo resolverías, no? Buscando diferentes estrategias, ¿no? ¿Cómo representarías el problema? ¿No? Lo puedes representar en forma simbólica, también en forma gráfica, haciendo tu recta numérica, ¿no? ¿Y por qué y con qué material? Ya te estoy indicando. Entonces, tú mismo eres. Bien, vamos a ver algunos pasos, cómo realizar el problema. Realiza el proceso de resolución que te sugerimos y compáralo con lo que tú resolviste en tu cuaderno, ¿no? Lo que tú ya desarrollaste. Primero, representa los datos del problema en una recta numérica, así como por ejemplo, acá tienes, ¿no? Eso primerito. El 16 de marzo de 1892 nace César Vallejo, ¿no? Entonces, ¿y cuándo muere? El 15 de abril de 1938 falleció César Vallejo. Entonces, acá están las dos fechas, ¿no? Que ha transcurrido. Y también acá se ha representado hasta nuestra actualidad. Bien. Segundo, realiza marcas en la recta numérica cada 10 años a partir del año del nacimiento de César Vallejo. Así. O sea, cada 10 años tú vas a marcar con otro color. Bien. Entonces, y vas a escribir también en tu recta que a continuación lo vas a ver, ¿no? 1902, 1912 y así sucesivamente tú vas a ir marcando. Acá está. Paso tercero, copia en una hoja, en tu cuaderno, en lo que tú tienes a tu alcance, ¿no? Entonces,
Recuerda que 10 años, acá está tu explicación, ¿eh? Recuerda bien clarito, te es atento para poder responder. 10 años hace una década y 10 décadas hace un siglo. 100 años hace un siglo. Muy bien, ¿no? Entonces, acá vas a completar, acá también, ¿no? Tú lo puedes hacer en una cartulina. Vas a completar, ¿no? 1902, 1912, 1922, 1900, vas a ir de 10 en 10, ¿no? Vas a ir trabajando, dice. Y vas a responder, ¿cuántos años pasaron desde 1892 hasta 1902? ¿Cómo lo sabes? ¿No? ¿Cuántos años pasaron? Dice, pasaron 10 años. ¿Por qué? Porque hiciste una resta. 1902 menos 1892 equivale a 10. Entonces 10 años es una década. Bien. ¿Cuántos años pasaron desde 1902 hasta 1912 y cómo lo sabes? Entonces, de 1902 a 1912, ¿no? Pasaron 10 años. ¿Y cómo lo sabes? ¿Y por qué? Porque también hiciste una resta, ¿no? Lo cual, los 10 años también equivale a una década. Bien, entonces, cuarto paso. Elige y resuelve las operaciones que permiten dar respuesta a cada una de las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? ¿No? Ahí tu respuesta va a ser 46 años. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál vas a elegir de estas tres? De estas tres vas a elegir 1938 menos 1892. ¿Cuándo nace y cuándo muere? ¿No? ¿Cuándo nació? 1800. ¿Cuándo muere? 1938. Entonces, esa es la ideal que tú has elegido. Bien, pero dice que expliques por qué elegiste dicha operación. Entonces, ¿por qué? Porque César Vallejo murió en 1938. Entonces, has restado menos el nacimiento 1892, lo cual es la respuesta ideal, ¿no? Donde vivió 46 años. Ahí está tu explicación. Seguimos avanzando. ¿Cuántos años ha transcurrido? Estamos respondiendo la siguiente pregunta, ¿no? Del problema. Entonces, ¿cuántos años ha transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Entonces, una de las tres también vas a elegir. ¿Y cuál vas a elegir? Vas a restar, pues. ¿En qué año estamos? En el 2020. Entonces, 2020 menos 1892. Este es tu clave para poder resolver el problema. Entonces, ya acabas de explicar, ¿no? ¿Por qué elegiste dicha operación? ¿No? Porque son fechas ideales para restar y averiguar, ¿no? ¿Cuántos años transcurrió desde el nacimiento de César Vallejo hasta la actualidad? Donde tú has restado 2020 menos 1892 y tu resultado es 128 años, ¿no? Finalmente vas a responder estas preguntas. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? Entonces tu respuesta ideal es, César Vallejo vivió 46 años, es decir, 4 décadas y 6 años, ¿no? La otra pregunta, ¿cuántos años ha transcurrido, ¿no? Desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Entonces, desde el nacimiento de César Vallejo hasta la actualidad ha transcurrido 128 años, ¿no? Es decir, un siglo, 2 décadas y 8 años. Muy bien. Entonces, leer y responder, ¿no? Acá vas a responder estas preguntas. Ten en cuenta que dentro de algunas unidades de medida de tiempo tenemos la década que equivale a 10 años. Acá ya estás explicando lo que te piden, ¿no? El siglo equivale a 10 décadas, ¿no? El siglo también equivale a 100 años. Entonces, ahora que ya revisaste, te invitamos también a reflexionar y a responder las preguntas, ¿no? ¿Qué procedimiento realizaste para resolver el problema? ¿No? Paso por paso ya. Has utilizado la recta numérica, ¿no? Has utilizado los símbolos, que son los números, ¿no?
Entonces, ¿cuál de los procedimientos realizados puedes mejorarlo y cómo? Si te parece mejorar, escribes ahí. Otra pregunta. ¿Qué será importante conocer las unidades de medida del tiempo? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué será importante? Ahí respondes tu pregunta. ¿Por qué será importante investigar y conocer acerca de los escritores y poetas peruanos? ¿No? ¿Por qué será importante? Porque queremos conocer, ¿no? Parte de nuestra historia, porque ellos son poetas peruanos. Seguimos aprendiendo. Lee, comprende y resuelve el problema, dice. Acá tienes otro problema, pero para ya resolver tú. Bianca también investigó que Edwin Vázquez fue un destacado deportista y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, en la especialidad de pistola libre a 50 metros. Él nació el 28 de julio de 1922 en Lima y falleció también en Lima el 9 de marzo de 1993. Ella desea saber cuántos años vivió Edwin, ¿no? ¿Cuántos años faltan para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento? Entonces, dos cosas le pide el problema. Tú vas a expresar tus respuestas utilizando los años, las décadas y el siglo como unidades de medida, así como en el primer ejemplo, ¿no? Y también te invitamos a desarrollar las páginas de tu cuaderno de trabajo de matemática de quinto grado, páginas 79 y 80. No te olvides para poder enviar a tu docente. Ahora vas a evaluar tus aprendizajes teniendo en cuenta los criterios presentados al inicio, ¿no? Anteriormente. Bien, vas a evaluar tus aprendizajes. Criterios. ¿Representé diversas fechas en una recta numérica? Sí, porque al inicio te expliqué y ahí está, y lo vas a hacer, lo vas a responder y vas a explicar cómo lo hiciste, ¿no? Elegí, resolví la operación que permite responder la pregunta del problema. También sí, porque ahí también lo hemos explicado y lo hemos colocado su chef. Lo explicas cómo lo hiciste. Expliqué por qué elegí la operación que permite responder a la pregunta del problema. También has respondido el por qué. Entonces, ahí vas a explicar cómo. Expliqué que la relación entre año, década y siglo, también has explicado. Tú eres un niño muy inteligente. Bien, si respondiste sí y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás aprendiendo. Entonces, felicitaciones. También te invitamos a observar el video, ¿no? Calculamos el tiempo en siglos o décadas que se encuentra en la plataforma de la página web. Ahora sí, con tu familia te vas a reunir y la vas a explicar. Explícales en qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolviste, ¿no? Comenta con tu familia que para medir el tiempo podemos utilizar diversas unidades de medida como, por ejemplo, ¿no? Los años, las décadas, los siglos, y que estas unidades se relacionan entre sí, ¿no? Entre ellas y así, ¿no? La década que equivale a 10 años, por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo, 1892, hasta el año 1902, hay 10 años, es decir, una década. El siglo en que equivale a 10 décadas, por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo, 1892, hasta el año 1992, hay 10 décadas, es decir, un siglo. El siglo, que equivale a 100 años, por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo, 1892, hasta el año 1992, hay 100 años, es decir, un siglo. Entonces, acá tienes tu explicación para tú poder hacer lo que te han pedido. Ahora vas a reflexionar. Es importante conocerla los acontecimientos en nuestro país, ¿no? En relación al arte, la literatura, el deporte, etcétera, para valorar lo que hemos vivido ahora que estamos próximos a cumplir los 200 años, ¿no? De habernos independizado, ¿no? Estos acontecimientos que denominamos bicentenario. Entonces, te invitamos a reflexionar y tú sabes cuál es tu meta, resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas, siglos como unidades de medida. Y escribe completando en tu cuaderno o en tu hoja. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Cómo lo lograste?
¿Cómo lo logré? Dice. Bien, hay que dar gracias a Dios por todo, ¿no? Dios te bendiga y con mi persona